Hola, buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. Quien les habla, la profe Janet Muete. El día de hoy vamos a trabajar niveles de organización con los estudiantes del grado sexto. Los niveles de organización, sabemos que toda la vida comienza a través de una célula. Para muchos organismos empieza con una célula y al igual termina con una misma célula. Pero para otros, las células se juntan para formar tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas y así se combinan para dar vida y forma a un organismo viviente. En el mundo viviente pueden organizarse en diferentes niveles. Los niveles de organización es cómo se organizan y se clasifican los seres vivos para un estudio. Los seres vivos u organismos se distinguen en varios niveles de organización, dependiendo si son unicelulares o pluricelulares, con tejidos o con órganos o con aparatos. Vamos a iniciar a ver un poco sobre los niveles de organización. ¿Qué son los niveles de organización? Los seres vivos están muy bien organizados y estructurados a través de una jerarquía que puede ser examinada en una escala desde el más pequeño como un microorganismo hasta el más grande como un árbol o un elefante. Aunque luego veremos que hay alguna forma de organizarlos, el nivel básico de organización para todos los seres vivos va a iniciar siempre por una célula. Aquí tenemos una linda y hermosa imagen donde podemos evidenciar donde hay seres vivos, un ecosistema donde hay seres vivos y a su vez todo está muy bien organizado. Los niveles de organización, como les decía anteriormente, inician a través de las células. Son células, las células forman tejidos, varias células al mismo tiempo, por ejemplo, el músculo y el sistema óseo. Los órganos son la unión de tejidos para trabajar conjuntamente en una misma función, por ejemplo, el corazón y el cerebro. El sistema y aparatos son grupos de órganos con la misma función, por ejemplo, vamos a hablar del aparato digestivo, el sistema nervioso, entre otros. El organismo es la unión de todos estos sistemas, es decir, es la conformación de un ser vivo. Podemos hablar de nosotros los seres humanos, un perrito, un gato, una vaca, un caballo, un árbol, una flor. Todos ellos tienen sus diferentes tejidos a través de las mismas células. Nivel número 1 de organización. Son organismos unicelulares. Aquellos seres vivos formados por una única célula. Estos seres vivos son característicos porque son de una célula, son microscópicos, no los podemos ver a simple vista. Entre ellos podemos encontrar gran variedad como son las bacterias, las amebas, entre otros. Y asimismo podemos evidenciar que este es un primer nivel de organización. No podemos olvidar tampoco el gran primer lugar de niveles de organización, que es la clasificación de los reinos. Estos temas ya han sido trabajados y se inician a trabajar desde el grado segundo de primaria. Entonces estamos haciendo un pequeño recorderis para identificar cómo se organizan los seres vivos, cuál es su nivel. Recordemos que en la clasificación de todos los seres vivos están los 5 reinos de la naturaleza. Vamos con el nivel 2. Organismos pluricelulares sin tejidos. Lo presentan algunos invertebrados muy sencillos como son las esponjas, los hongos y algunas algas pluricelulares. Aquí tenemos las imágenes. Estos organismos no tienen tejidos. Ellos no tienen tejidos. Podemos ver en la imagen. Muy bien. Vamos con el nivel 3. Son organismos pluricelulares con tejidos, pero sin órganos. En ellos encontramos algunas plantas,
y también tenemos es propio de invertebrados sencillos como son las medusas, las plantas y también los musgos. Recuerden que cuando podemos ver un musgo es muy básico donde lo podemos encontrar. En donde haya humedad va a crecer musgo. Siempre que veamos un musgo alrededor de un árbol, en el pie del árbol, simplemente ese musgo está cumpliendo la función de protección con el árbol. Él está reservando, él está guardando cantidad de agua para este organismo. Es decir, es un organismo sin tejido que le sirve de función, le sirve de protección a un árbol. Aquí vemos la medusa y tenemos la imagen. Tenemos también la imagen de una planta y de fondo vemos el musgo. Nivel 4 de organismos pluricelulares con órganos pero sin aparatos. Se observan en algunos invertebrados como ciertos gusanos, como los helechos, los árboles, entre otros. Mire, aquí podemos evidenciar, son organismos que no traen huesos, por eso son invertebrados, porque no poseen ningún órgano, pero sí poseen aparatos, es decir, sí poseen un conjunto de tejidos que ayudan internamente para que este ser pueda vivir. Este es el nivel número 4. Vamos con el nivel número 5. En el nivel número 5 encontramos organismos pluricelulares con aparatos y sistemas. Este ya viene más conformado y este se encuentra en la mayoría en algunos invertebrados y en otros vertebrados, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos algunos microorganismos, podríamos decir que todos los anteriores, y también encontramos seres con vértebras, es decir, con huesos que pueden desplazarse de un lugar a otro. Son los niveles de organización. Este es un nivel natural como se está organizando, donde el ser humano, para poder clasificar e identificar la cantidad de seres vivos que se encuentran dentro de un globo terráqueo, en un ecosistema, es la clasificación, es la organización como los tengamos, como los podamos tener para poder evidenciar y saber cómo son. Otros niveles de organización. Cuando estábamos por allá en grado 4, trabajamos todo lo que era nivel de organización, pero muy básico. Vimos que era el individuo, la población, la comunidad. Un individuo es aquella persona o organismo que vive solo, individual, solito, vive, ¿cierto? La población son un conjunto de muchos individuos y la comunidad son conjuntos de individuos de diferentes especies que viven dentro de un mismo ecosistema. Ahora también tenemos el nivel después de comunidad, tenemos el ecosistema donde se encuentran todos estos organismos que comparten e interactúan para poder sobrevivir y tener un equilibrio ecológico. Tenemos también la biosfera, que es la parte de la Tierra donde existe vida, es decir, donde habitan seres vivos, abarcan parte del aire, el agua, la tierra. Es decir, sin la biosfera, así tengamos todo el resto de organismos que conforman este nivel, no podría haber vida. ¿Por qué? Porque necesitamos de ellos, como tan importante que es el agua, el aire, el suelo, el sol. Todos aquellos son seres que necesitamos para poder conformar los niveles de organización y entre ellos pues así formar un ecosistema. Niveles de organización de la materia. Entonces decimos que a partir de una célula empiezan los niveles de organización de todos los seres vivos. Recordemos que niveles de organización es como organizamos a todos los seres vivos. Entonces, ¿cómo empieza? Aquí hay una explicación muchísimo mejor que podemos evidenciar en esta imagen. Entonces decimos que todo empieza por un átomo. ¿Por qué? Porque un átomo forma materia
y este átomo tiene moléculas, a su vez hacen parte de una célula, que la célula forma tejido, forman órganos, los sistemas de un órgano y ahí el individuo. Luego formamos la población, la comunidad y por último formamos un ecosistema que está acompañado de una biosfera. Es decir, que esta es la mejor manera para comprender los niveles de organización de la materia. ¿Y qué es materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y el día de hoy estamos hablando de la materia viva. De la materia viva que permite que haya una clasificación que fue llamada nivel de organización. Espero, queridos estudiantes, que me hayan comprendido lo que les quise transmitir de los niveles de organización. Estos serán temas que vamos a volver a retomar cuando ya tengamos una nueva clase, cuando tengamos una clase virtual o que Dios permita y sea en el aula. ¿Listo, mis queridos estudiantes? Entonces, un abrazo, cuídense mucho. Quien estuvo con ustedes en esta clase es la profesora Janet Muete. Un abracito, que estén muy bien.